Vamos a intentar probar con una cosa más suave. Parece que la mala racha sigue. Acabo de llegar a la maquinista, voy a ir al Leroy Merlin, voy a comprar una cosa para cortar. He comprado una moneda el otro día, una onza de plata supuestamente, pero al final no es de plata. Y ahora a continuación les explicaré por qué. Pero quiero comprar una sierra para cortarla por la mitad, ¿vale? No por la mitad así en diámetro, no, la mitad por el grosor. Así que vamos al Leroy Merlin y vamos a buscar alguna cosa para cortarla. Tengo mucha curiosidad que tiene esta moneda dentro, muchísima, porque no se pega el imán y más o menos da las medidas. Así que vamos. Algunos seguramente que se pensará que estoy cabreado por la tontería esta de la moneda, pero no hay que tomarse así las cosas. Esto es un cursillo express de que no hay que pasar por alto, porque durante el vídeo os explicaré lo que he pasado por alto, porque ya el primer instinto que me dio cuando cogí la moneda, había una cosa rara que me decía, esto no va bien, ¿vale? Esto no va bien, y lo he evitado, ¿vale? ¿Por qué? Por la avaricia, porque siempre la avaricia rompe el saco. Cuando quieres apretar al máximo y quieres ganártelo todo, dejas de pensar. Aparte, que tengo que reconocer que ayer por la mañana tenía mucha prisa. Compré un lotecito de monedas y a la última, para apretar al vendedor, para rebajar un poquito el precio, porque siempre es mejor comprar más cosas juntas para que te salga mejor el precio que comprar una sola. Entonces, para apretar, añadí esta moneda que no tenía que haber añadido y le bajé un poco el precio. Y yo pensando, he triunfado. Él en ningún momento me engañó, porque en ningún momento me dijo que era de plata. Aparte que se ve que no lo es, y lo vais a entender a continuación. Pero bueno, esto es un cursillo express, de todo se aprende. Y me costó lo que me costó, que a la próxima no me pase. Y no pasar por alto detalles que ya alarmas que me sonaban en mi cabeza que me decían, algo no está bien aquí. Pero también pensar una cosa, que todas las transacciones que hacemos, bueno, yo porque vivo de esto, de comprar y vender, de todas las transacciones que hacemos en una semana, lo importante es, si la cagas, cagarla en la que menos pasta vas a perder, ¿vale? Porque si la cagas cada semana en una transacción que pierdes 500 euros, mejor retírate y ves a trabajar a un sitio que no requiera mucho esfuerzo. Pero también es otra cosa que hay que pensar, que esto es un negocio que si no estás dispuesto a perder, no vas a ganar, ¿vale? Si no te arriesgas, si no te la juegas, porque mira, podría haber salido muy bien y hubiera tenido una onza por 20 euros, que no vale mucho, pero bueno, podría haber salido bien, pero salió mal. Así que vamos y compramos a ver qué encontramos para cortar y nos vamos a reír un poco por lo menos. Ya lo tengo, ¿veis? Esto es lo que os decía. Supuestamente con esto lo podré cortar. Aparte me compré unos guantes, que esto creo que va muy bien para las monedas. Estoy harto de los de mierda estos de algodón que se rompen cada 2x3, no van bien para los dedos, así que ya está, vamos para casa y a ver cómo acaba la historia. Bueno, repito, estoy muy contento que ha pasado así, porque imaginaos que yo cojo la moneda, ya le pasé el imán, pues ya lo vais a ver a continuación, no os alargo mucho más eso, pero estoy muy contento que ha pasado así, porque la podía haber vendido y la podía haber cagado, Estamos aquí en casa. Primero os voy a enseñar una cosa. ¿Veis? La he rascado aquí, que no quiero que el vídeo se haga muy largo. La he rascado. Aquí ya sale un poquito, se ve el borde de no sé qué material habrá dentro. Y esto hubo mucha polémica con esta moneda también. Mucha polémica, que mucha gente ha dicho que no es de plata. A la izquierda es la de Amadeo y a la derecha es esta. ¿Vale? ¿Veis? Izquierda. Ya está. Más falta mirar absolutamente nada más. Vamos a ver que, por cierto, estas otras monedas que veis por aquí son las monedas que entraban en el lote que compré. Mirad, hay esta lupa muy chula. Esto todo es bueno. Hay un duro, hay esta de 5 francos, una medalla, otra medalla y estas tres que son más o menos normalitas, ¿vale? Pero esta, claro, yo cuando la vi pasé por alto, ¿vale? Pasé por alto y dije, buah, tío, le puse el imán. Digo, bueno, pues no se pega el imán. Puse el imán, digo, bueno, venga, voy a pesarla. Cojo la báscula y veo 30 y 84. Digo, bueno, pues a veces falta.
50 gramos, 0, o sea, medio gramo no es nada, porque realmente una moneda que la saca de la cápsula, pues le puede, como tiene el borde también, no sé si os fijáis que el borde está un poquito reventado, pues digo, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Está reventada, digo, venga, la meto en el lote y ya está. Pero bueno, el problema viene aquí, sale plata, pero después, por tonto, por avaricia, por ansias, bueno, por lo que os conté antes, no me fijé en esto, que esto es muy importante, ¿vale? Mirad la parte de atrás, pone 1 onza de plata 2014 y aquí donde tenía que poner $1 pone 1 onza, ¿vale? Aquí tenía que poner $1 y no me fijé, os lo digo de verdad, no me fijé. Vi la cara de la reina bastante bien. Aquí en la parte de delante sí que es verdad que el dibujo no se ve muy bien, o sea, no es... Estas monedas son muy guapas, a la vista están muy bien hechas, está todo muy bien, el borde también, el canto está también muy bien, el dibujo siempre está también muy bien, pero como no se pegaba el imán, porque a veces cuando hay onzas así siempre se pega el imán, la mayoría de las veces, y faltaba medio gramo, no faltaba mucho, porque siempre suelen faltar 4 gramos, 3 gramos, 2 gramos, medio gramo dije, va, pues no pasa nada. Pero veis, al ir con la prisa y no fijarme en los detalles, y ya lo que me daba mala espina, que ya el borde no me gustaba mucho y pasé por alto, pues me costó que me colara una moneda falsa. Tengo que decir que hablando ahora con la gente me han dicho que estas monedas siempre dan un poquito por encima. Lo que son años lunares dan un poquito por encima. Pero bueno, eso es lo de menos. No se pega el imán. Y ahora vamos a medir el diámetro y el grosor. Ahora os enseño también otra cosa, mirad. Os lo voy a leer yo para que veáis. Mirad, el diámetro de esta moneda es 40,5. Mirad esto. 40 milímetros, ¿vale? Y el grosor es... El grosor es 4 y esto, si os fijáis, es 3,5. O sea, imaginaos hasta qué punto lo han hecho. Imaginaos hasta qué punto lo han hecho, que tú te pones a medirlo. No pasas por alto esto de que no pone $1. No se pega el imán, te sale como plata. Te pones a medirlo y dices, va, pues la compro. Y te encuentras que has comprado una cosa que no vale absolutamente nada. Así que por eso compré lo que compré. Vamos a cortarla por así la quiero cortar, así por la mitad. Y vamos a ver lo que hay dentro, que tengo muchísima, pero que muchísima curiosidad. Cuando yo vi que faltaba medio gramo y le puse el imán, no se pegaba, dije, pues bueno, no pasa nada. También, lo primero que me saltó a los ojos y lo que me hizo dudar, el primero red flag, como le dicen, ¿no? Fue que la moneda estaba fuera de la cápsula. Y yo dije, tío, ¿quién en su sano juicio saca de la cápsula una moneda que viene de la empresa con la cápsula? ¿Quién la saca? Pero al tener los bordes así medio reventados, dije, bueno, pues es igual, tío, le han sacado, se ha dado golpes, pues ha perdido medio gramo. Medio gramo es ridículo, medio gramo no es absolutamente nada. Bueno, ya tenemos aquí la moneda enganchada y vamos a empezar a cortarla. Creo que tendré que sacar la radial, señores. Estoy harto ya. Tiene que haber una forma más fácil de cortar esto, ¿eh? Voy a acabarlo. No me lo conté, mi amigo, no me lo conté. Bueno, el intento número 30.000. Vamos. Conchala. Bueno, vamos. Intento 30.001. No puede ser, tío. Esto ya está. Voy a sacar la radial. Antes de rendirme, vamos a intentar probar con una cosa más suave. Última opción que queda es la radial, señores. Si alguien tiene dudas, llevo gafas de protección, ¿vale? Se calentó mucho, ¿eh?
¿veis? Vamos a abrirla ahora que se enfríe y vamos a abrirla del todo. Creo que no hace falta intentarlo más y hasta, por lo menos esta no la va a vender nadie, ¿eh? Ya está abierta por la mitad, no creo que haga falta abrirla más. Tenía mucha curiosidad, pero si os fijáis es completamente, o sea, lo único que tiene es un baño de plata. No sé qué puede ser esto, la verdad. No sé qué material es, no tengo ni idea. Parece como cobre, pero no creo que el cobre hubiera dado la medida. No sé qué puede ser. A ver si alguien sabe, que lo deje en los comentarios. Por lo menos está claro que esta no la va a volver a poner nadie a la venta. La pondré en una caja, haré un código QR y la sortearé. Ya habéis visto lo que hay dentro. No sé qué, parece como latón, cobre, no sé lo que es. Pero tener mucho cuidado, ¿vale? Tener mucho cuidado. Esto ha sido una lección, que cuando tengas una señal en tu cabeza que te diga algo no cuadra, posiblemente hay que dejar esa pieza. No dejes que la avaricia, no dejes que no, porque es un chollo. No dejes que eso te juegue una mala pasada y que te pase lo que me ha pasado a mí. Para mí ha sido una lección, me ha costado poco aprender una cosa nueva y seguramente a la próxima no me equivoco. Así que dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Seguidme por favor, a ver si llegamos ya pronto a los 7000 suscriptores. Dejad vuestro me gusta y comentar si queréis más vídeos de ese estilo. Así que un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Se acabó. También, de verdad, si queréis esta moneda, que la está aguantando aquí el Joker, comentar, y a lo mejor la sorteamos. ¿Por qué no? Ahora sí, se acabó. ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete, va. Abajo. Abajo. Dale, suscríbete.